Buenos días. Recordando a Jesús, ese es nuestro tema de hoy. La celebración de la Cena del Señor que vamos a tener hoy es uno de los eventos más importantes dentro del cristianismo. ¿Por qué? Porque es el memorial de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Pero para entender más sobre esta celebración, necesitamos ir un poco hacia atrás al origen de la Pascua que se encuentra en el Antiguo Testamento. La palabra Pascua, del hebreo Pesaj, esa palabra significa literalmente pasar por alto, por encima. Y de manera figurada, dice el diccionario, significa preservar y contiene la idea de mostrar misericordia. La primera mención de la Pascua la encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, versículo 1. Quiero que vayan conmigo allí o lo ven en la pantalla. Y dice lo siguiente: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 5: el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dindel de las casas en las que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Versículo 11: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré por encima de vosotros. A ustedes no los tocará el juicio. Previamente, ¿qué tenían que poner en el dindel, en el marco de sus ventanas y puertas? La sangre de un cordero inocente. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día, o sea, la celebración de la Pascua, el sacrificio de ese corderito, de ese animalito inocente, será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. La celebración de la Pascua para Israel, como vemos en este pasaje, era la celebración, el memorial del amor de Dios hacia ellos, porque hablaba de redención, hablaba de rescate, de liberación de la esclavitud de Egipto. Los israelitas debían recordar este hecho histórico mediante el sacrificio de un corderito, de un animalito de un año, inocente,
que sin duda ese corderito, ese animalito, apuntaba a Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Pascua también era una celebración que los israelitas debían de hacer cada año, que miraba hacia el pasado, hacia ese hecho histórico, hacia ese pasado terrible que ellos habían vivido durante 400 años, y también recordar la maravillosa obra de liberación que Dios había hecho con ellos, de cómo los libró de semejante situación. En la Pascua, como leímos en el pasaje, Dios pasó por alto el juicio y la destrucción de Israel. Dios pasó por encima de los hogares de los israelitas porque ellos tuvieron fe en lo que Él les dijo, que sacrificaran un corderito y untaran con su sangre los marcos de sus puertas y ventanas. Ese cordero inocente que habían sacrificado, al hacerlo, ellos estaban mostrando su fe, pero en realidad lo que hicieron, proféticamente hablando, era la sangre del Cordero de Dios en sus vidas, que los evitaría que pasaran el juicio de Dios sobre Egipto en este caso. Celebrar la Pascua para los israelitas los iba a llevar o los conduciría a través de las generaciones a no olvidar lo que Dios había hecho por ellos, porque somos muy dados a olvidar. Se nos olvida muy fácilmente las cosas. Por eso el Señor les dijo: tienes que recordar esto para que no se te olvide. Tienes que hacer memoria de dónde te saqué. Para nosotros es algo semejante. Debemos de recordar a Jesús y no olvidarnos de dónde nos sacó, y vivir fielmente hasta el día final. ¿Cuántos dicen así sea? Bien, Dios, precisamente como conoce al ser humano, les advirtió a los israelitas que no se olvidaran, que recordaran lo que Él había hecho, que no lo abandonaran después de tan enorme favor. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, les hace esta advertencia de no olvidar. Cuídate, dice Deuteronomio 8:11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Alguien dirá: pero ¿cómo me voy a olvidar de Dios? Vaya que sí. Por eso les dice: cuídate, cuida tu corazón de no olvidarte del Señor tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Versículo 12: no suceda que comas y te sacies. Noten la bendición de Dios sobre su pueblo. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente. Ahí está la bendición de Dios. Pero cuídate, dice, de no olvidarte del Señor. Versículo 14: y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. La Pascua en el Nuevo Testamento, el sacrificar un corderito inocente, fue celebrada también por Jesús en aquel aposento con sus discípulos. Pero de una manera asombrosa, Jesús le dio una aplicación pues asombrosa. ¿Por qué? Porque se colocó Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de ese sacrificio de Él mismo por nosotros en nuestro lugar, Él celebró lo que hoy llamamos la Cena del Señor, o la Santa Cena, o la Eucaristía. Todos son sinónimos, para recordarlo, para hacer un memorial
de dónde nos sacó y el gran favor que hizo con cada uno de nosotros. Pero cuidamos nuestro corazón, porque cuando venga la bendición, la prosperidad del Señor, cuídense de no olvidar al Señor, su Dios, de dónde lo sacó. Justamente ahí en ese aposento donde estaba Jesús y sus discípulos, se inició lo que hoy conocemos como el nuevo pacto de Dios con los seres humanos. Todos los evangelios registran este episodio de la celebración de la cena de la Pascua y de la institución de la cena del Señor, pero lo vamos a leer nosotros solamente en Lucas, en el capítulo 22, versículo 14. Ahí está Jesús con sus discípulos. Ellos ya habían sacrificado el animalito de 1 año, sin mancha, perfecto, sin defecto, que apuntaba sin duda a Jesús sin pecado y sin mancha e inocente. Bien, dice Lucas 22:14, cuando era la hora de comer el cordero de la Pascua, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Cuando él les dice esto, es muy probable que los discípulos fueran impactados con esa palabra. Comer, ¿cómo he deseado comer el cordero de la Pascua antes que padezca? Él ya les había dicho que iba a padecer. Juan el Bautista públicamente, cuando vio venir a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ya había sido identificado como el Cordero de la Pascua, que iba a ser sacrificado por todos los seres humanos, por la humanidad entera, porque por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios, y todos los pecadores necesitamos la salvación del Señor. Entonces él anhela comer esa Pascua, pero le hace una aplicación personal: antes que padezca yo, como el cordero sin mancha, inocente. Versículo 16: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Recuérdenme, no me olviden lo que yo voy a hacer en la cruz del Calvario. Yo imagino los rostros de los discípulos impactados, asombrados de semejante acontecimiento que ellos estaban viviendo frente al Creador del universo, frente a ese Cordero santo, sin mancha, apartado de los pecadores, limpio y puro de corazón. Recuérdenme, versículo 20, de igual manera, después de que hubo cenado, o comer el cordero, literal, el animalito, tomó la copa, diciendo: esta copa que contenía el fruto de la vid es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Cuando él dice esto, en la mente de los discípulos, que por años, junto con sus padres, habían celebrado el cordero de la Pascua de Éxodo capítulo 12, y cuando ellos oyen: esto es mi sangre, la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada, se derrama como aquel corderito, y todo aquel que sea cubierto por esa sangre
el juicio de Dios pasará por encima. ¿Sobre cuántos de nosotros está limpiándonos, purificándonos la sangre de Cristo? Pasará el juicio. De manera que si alguno está en Cristo, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Aquí vemos pues a Jesús estableciendo lo que hoy conocemos como la cena del Señor. Él quería tener una profunda comunión, comer el cordero, así literal como leímos en Éxodo, comerlo, o sea, asarlo al fuego y comerlo. Simbólicamente, todos podemos entender que cuando nosotros comemos frutas, verduras, alimentos nutritivos, el aparato digestivo los procesa y todo lo extrae y viene a formar parte de nosotros. ¿Me explico? O sea, nos da fuerza, el sistema inmunológico lo fortalece, vienen las vitaminas, o sea, desaparece la carne del corderito o de lo que comemos y llega a formar parte de nosotros. En sentido espiritual, comer el pan, beber el fruto de la vid es comer el cordero, que es Cristo. Su sangre nos limpia, pero al comerlo viene a formar parte de nosotros. Esto habla de comunión profunda entre Jesús y los que creen en Él. Jesús sabía que pronto sería sacrificado. Él lo vino anunciando poco a poco, que su sangre sería derramada para que todo aquel que estuviera cubierto con esa sangre del nuevo pacto, no muriera eternamente. La salvación llegaría. La condenación pasaría por encima de todo aquel que creyera en su muerte y en su resurrección. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 1:18, lo dijo de esta manera: sabiendo que fuisteis rescatados, así como Israel de Egipto, nosotros del mundo, Egipto es un tipo del mundo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Otras traducciones dicen de su corrupta manera de vivir, de su pecaminosa manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y fueron rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, que se haya pagado un costo en dinero, no, dice Pedro en el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, semejante al corderito de Éxodo 12, que apuntaba hacia Jesús. Ahora nosotros, en este siglo XXI, damos gracias a Dios, pero no por el cordero que libró a Israel de Egipto. O sea, no el corderito inocente, aquel animalito literal, no, sino damos gracias por el Salvador, por Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que con el sacrificio de su cuerpo y el derramamiento de su sangre nos otorga eterna redención a todo aquel que cree. ¿Cuántos creen? Denle un aplauso al Señor, Él merece eso. Amén. Por esta razón es que nosotros ahora, como cristianos, ya no sacrificamos un animalito, un corderito de un año, no derramamos esa sangre de ese animalito inocente, no. ¿Por qué? Porque nuestro cordero, que es Jesús, ya fue sacrificado por nosotros. Él es nuestra Pascua. Pablo lo dice en primera carta a los Corintios capítulo 5 versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ¿qué sucedió? Ya fue sacrificada por nosotros.
Ahora nosotros solamente hacemos una celebración, un recordatorio, un memorial. Recordamos con gozo, con alegría, que su tumba está vacía. Eso es digno de celebración. Celebramos no solo en agradecimiento por su sufrimiento, por la pasión y su muerte, sino por su resurrección, porque Él ha resucitado. Él está sentado ahora en el lugar privilegiado que es la diestra del Padre. Ahí está sentado. La figura de un rey sentado en un trono habla de majestuosidad, de gobierno, pero su gobierno y majestuosidad son limpios, puros, buenos y santos. Pero Él vendrá otra vez. ¿Cuántos lo esperan? Él prometió volver por nosotros, y cada vez que nosotros lo recordamos, hacemos el memorial, estamos anunciando al mundo que Él va a venir por los suyos. Muchos no lo creen, lo lamentamos. No podemos obligar a nadie a creer, tampoco Dios obliga a nadie a creer. Eso es algo que cada persona tiene la capacidad para aceptar el sacrificio de Jesús o rechazarlo. De otra manera, no se podría culpar a los que lo rechacen, ni justificar a los que lo acepten. Un día no muy lejano, ya cada vez se acerca más, celebraremos, escuchen bien, la cena de las bodas. ¿De quién? Del Cordero, del Cordero. ¿Por qué no dijo las cenas de las bodas de Jesús? ¿Por qué el Cordero? Porque ese corderito del Éxodo 12 ya hablaba y apuntaba hacia Jesús, nuestro Cordero, nuestra Pascua. También es preciso, hermanos, hacer algo importante. Es preciso observar algunos detalles, algunos aspectos que rodean la celebración de la Pascua cristiana o de la Cena del Señor. Pongan mucha atención. Miren, vamos a hacer un contexto. Los cristianos en Corinto estaban cometiendo abusos. Los ricos de la congregación en Corinto estaban comportándose de una manera muy mezquina con los pobres de la congregación en ese tiempo. Los primeros cristianos solían reunirse a celebrar la Cena del Señor, pero a eso tenían añadido a eso, tenían la costumbre de, previo a celebrar la Cena del Señor, tomar el pan y beber el fruto de la vid, tenían la costumbre de comer juntos. Se reunían para tener comunión los unos con los otros. Ellos lo habían entendido muy bien. Y esa comunión que ellos tenían incluía, pues, que no había diferencias entre ellos, se amaban tal y como eran, porque puesto que Cristo Jesús los había aceptado, también ellos debían de aceptarse. Nosotros debemos de aceptarnos los unos a los otros. Sin embargo, los ricos, de manera egoísta, los ricos en Corinto no compartían con los pobres esa comida a la que llamaban fiestas del amor cristiano, así les llamaban, celebraciones del amor cristiano, donde convivían, comían, compartían los alimentos. Pero los ricos estaban teniendo actitudes muy tristes, muy vergonzosas, nada cristianas. Menospreciaban y humillaban a los pobres de la congregación en Corinto. Sucedía que algunos, esas comidas eran como cuando se nos invita, va a haber una reunión de matrimonios y va a ser de traje. O sea, cada quien trae para comer y compartir con los demás. Esa es la idea, ¿sí? Entonces algunos de los ricos en Corinto se adelantaban y no compartían con los pobres lo que llevaban para comer. O sea, los menospreciaban, ¿sí? Los humillaban.
en su desorden, algunos cristianos en Corinto se excedían, comían de más para no compartir con los otros. Pero lo peor es que algunos se emborrachaban y perdían el control. Y aquellas fiestas de amor cristiano, previas a la cena del Señor, estaban desvirtuando la doctrina de Cristo, estaban desvirtuando esa celebración tan solemne que es el memorial de lo que Jesús hizo en la cruz. Estaban pisoteando, estaban avergonzando con su conducta el Evangelio de Cristo. Fíjense que de unos 15 años aproximadamente, de 15 años a la fecha, comenzaron a suceder una serie de acontecimientos cuando se celebraba una boda. O sea, un joven cristiano se casaba con una joven cristiana. De 15 años para atrás, yo recuerdo haber asistido y aún celebrado, dirigido algunas bodas cristianas. Tengo en mi memoria algunas de estas bodas de gente que está aquí ahorita, que fueron acontecimientos tan preciosos, inolvidables, hermanos. ¿Por qué? Por la presencia de Dios avalando el matrimonio, la formación de una nueva familia. Había alabanza, cantos, danzábamos, se daba un mensaje, la comunión era bien bonita. Los padres de ambos esposos compraban la comida y compartían para todos. Yo tengo aquí en mi mente, pudiera hasta nombrarlos, algunas de estas bodas a las cuales yo asistí. Pero de 15 años para acá ha empezado a suceder, no solo en esta congregación, sino en el cristianismo a nivel mundial. ¿Saben qué ha empezado a suceder? Se ha empezado a desvirtuar de manera vergonzosa la celebración de un matrimonio. ¿En qué sentido? Una vez asistí a una boda, yo la presidí, estuve allí un rato, comí incluso con todos, pero yo tenía que venirme porque tenía otra boda, imagínense, mucho trabajo en la obra del Señor, gloria a Dios. Pero alguien al siguiente día me dijo: oye, pastor, en cuanto tú te fuiste, detrás de una cabaña que había ahí en donde rentaron, ahí estaba el conjunto cumbiero, había una banda y un mariachi. En cuanto te fuiste salieron. Pastor, era tan vergonzoso ver al matrimonio, a los hermanos, después de una celebración de una boda, pervirtiendo las fiestas de amor cristianos. Es una vergüenza. De 15 años para acá, yo me he sentido muy avergonzado por tantas bodas que ha habido mundanas, donde han desvirtuado, así como los corintios. Cantan música del mundo, traen grupos del mundo, bailan música del mundo. Se les olvidó, se les ha olvidado de dónde lo sacó el Señor. Muy triste. Pablo les reprocha a los corintios por esa conducta. 1 Corintios 11:20 les dice: cuando pues os reunís vosotros, miren lo que les dice, no es comer la cena del Señor. O sea, se está refiriendo a ese reunir vosotros a la fiesta de amor cristiano. Pero sigamos leyendo, dice: cuando pues os reunís, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, o sea, en la fiesta del amor cristiano, en el convivio de comunión y de compartir, porque al comer
cada uno, lo generalizó un poco porque el mensaje era para todos, pero en realidad eran los ricos, los que estaban teniendo una actitud y una conducta nada cristiana. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, como diciendo, no, yo que voy a andar compartiendo, véngase para acá. Y antes de que lleguen los hermanitos que, ay, ni se baña. O sea, eran los cristianos fifís. Cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre. ¿Quién era el que tenía hambre? Los pobres, que no tenían ni qué llevar, pero iban. A la celebración de la cena y había una previa fiesta de amor cristiano donde ellos tenían la oportunidad de llenar, aunque sea ese día, su estómago. Porque el cristiano se supone es un cristiano que comparte. Es una bendición ver cuando la gente llega con sus despensas para compartir con los que están en necesidad. Yo he visto con mis propios ojos a algunos cuando reciben esta despensa llorar y ver aquí una bolsa con despensa y llorar. De eso quizás la mayoría de ustedes no se da cuenta, nosotros sí, porque somos los que las entregamos en ocasiones. Bueno, esos que compartieron, benditos sean. Dios los va a bendecir. Pero en esa bendición y en esa prosperidad no se les ocurra olvidarse de Dios. Compartan. Y los que son tacaños, vayan cambiando su conducta nada cristiana. Compartan. Si tienes, mira, a veces hay gente que dice, pues nada más tengo esto, no tengo más que compartir. No, pues o yo o ellos, no, pues yo, dicen. Pero hay otros que dicen, pues yo nada más tengo esto para los míos y yo, pero de esto que estamos en el límite, voy a compartir poquito, porque hay otros que no tienen nada. Entonces Pablo les dice, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre, y lo peor, dice, y otro se embriaga en la comunión cristiana, en la fiesta de amor. Previa a la celebración de la cena, se emborrachaban. El mismo versículo, 1 Corintios 11, 21, quiero leerles el 22, pero en la versión, en lenguaje sencillo. Mira cómo dice el versículo 22. Más bien, eso es una falta de respeto a la iglesia de Dios. Acuérdense que les está reprochando a los corintios.
Esa es una falta de respeto a la iglesia de Dios. Y la iglesia somos los cristianos. Ustedes saben eso, ¿no? No es el edificio. La iglesia somos nosotros, los creyentes. Dice, es una falta de respeto el que hagan eso con la iglesia de Dios, o sea, o con los pobres en este caso. Y es poner en vergüenza a los pobres. Se quedan ahí. Quizás hasta con una ilusión de, hoy voy a comer una pieza de cabrito, qué sé yo. Y estos se la comían. Y en su egoísmo y tacañería hasta se emborrachaban. ¡Qué terrible! Hasta parece el siglo XXI. Terrible. Sigue diciendo, si lo que quieren es comer y emborracharse, mejor quédense en sus casas. Ahora, esta frase no quiere decir, ahí así lo pueden hacer. No se confunda. O para que me entienda, no os confundéis. No os confundéis. No se confunda. Dice Pablo, mejor quédense en casa, o sea, mejor quédate ya y no vengas a avergonzar el evangelio. Y luego hace una pregunta retórica. ¿O esperan acaso que los felicite? Aquí el tono de Pablo es fuerte, ¿eh? No es un tono así conciliador ni muy amable que digamos. No. Era un tono en su voz de reprensión, porque estaban avergonzando el evangelio. ¿O esperan acaso que los felicite? Y él mismo contesta, pues no hay de qué felicitarlos. Hay alguna versión por allí que dice, me siento avergonzado de ustedes. ¿Cómo los voy a felicitar si están teniendo conductas nada cristianas? Y ustedes se dicen cristianos. Todo esto sucedió previo a la cena, al memorial. Fíjate nada más, ¿de dónde los había sacado el Señor? Bien, en el versículo 23 de 1 Corintios 11 sigue el discurso de Pablo. Esto es importante notarlo, ¿no? Después de que les dijo, no, pues mejor quédense en su casa, no los puedo felicitar. Pero luego en el versículo 23, Pablo les dice, porque yo recibí del Señor. ¿Qué había recibido? La revelación del evangelio de Cristo. Porque Pablo no fue uno de los que él había elegido junto con Pedro, Juan, etcétera. Él posteriormente fue llamado, pero Dios quiso revelarle de manera directa el evangelio. Y Pablo con autoridad dice, porque yo recibí del Señor. O sea, no es mi doctrina, no es lo que yo creo o yo inventé o se me ocurrió, no. Yo recibí, en otras palabras, el evangelio del Señor de manera directa. Y yo recibí, dice, lo que también os he enseñado. Esto es importante. Recibir el evangelio y enseñarlo, dice Pablo. Y luego comienza a apuntalar el mensaje. Y dice, que el Señor Jesús, eso había recibido y eso les había enseñado, pero se les había olvidado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué hizo? Tomó pan. Ahora, ¿se acuerdan que también en la Pascua de Éxodo 12 comieron pan sin levadura? ¿Se acuerdan? Y comieron hierbas amargas. Las hierbas amargas hablaban de la amargura, del sufrimiento que ellos habían padecido. Y el pan sin levadura, en la Biblia, la levadura simboliza el pecado. Porque la levadura en la masa, un poco de levadura es la que hace que se esponje, ¿no es cierto? Llena toda la masa que hace un pan, le mezclas una porción
la metes al horno y la levadura hace que se esponje, ¿sí? Entonces un poquito de levadura invade toda la masa y se esponja. Y en la Biblia la levadura es sinónimo o simboliza el pecado. En otras palabras, un pecado no confesado y guardado en tu corazón te puede contaminar todo: espíritu, alma y cuerpo. Pablo en primera carta a los Corintios habla de ese pan sin levadura. 1 Corintios 5:6 está en el mismo discurso, pero 6 capítulos antes. Esto que vamos a leer ahora de la levadura sigue en el mismo discurso de Pablo, en la misma carta previa a la cena del Señor. Dice así: no es buena vuestra jactancia. Pues es que jactarse, enorgullecerse, tomar una actitud soberbia, nunca será bueno, porque Dios resiste al soberbio, pero le favorece al humilde de corazón. Y Pablo les dice: no, ustedes están enorgullecidos. El orgullo nunca los va a llevar a ningún lugar seguro ni bueno. No es buena, dice Pablo, su jactancia. Y les hace una pregunta retórica igual: ¿no sabéis que un poco de levadura o de orgullo, en este caso, leuda, invade toda la masa? Y luego dice el versículo 7: limpiaos pues de la vieja levadura. Vieja levadura aquí significa los pecados, de los cuales el Señor nos perdonó, nos libró, nos hizo alejar, Él los borró completamente. Eso significa la vieja levadura aquí. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura. ¿Cómo eran los panes? Sin levadura. Como sois, ahora que estáis limpios, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y mira el versículo 8: así que celebremos la fiesta del amor cristiano. Celebremos la cena del Señor, celebremos las reuniones, celebremos las bodas. Todo acontecimiento que los cristianos hagamos, celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino ni con la levadura de malicia y de maldad. Maldad aquí habla de corrupción pecaminosa, de actos y acciones pecaminosos, no propios de un cristiano. No, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Volvamos a 1 Corintios 11:23. Sigue diciendo Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Bueno, versículo 24: y habiendo dado gracias por ese fruto de la tierra, por el trigo que produjo la tierra, habiendo dado gracias. La palabra dar gracias aquí viene de un vocablo griego, eucaristeo. De esta palabra se deriva la palabra Eucaristía, que es muy familiar para nosotros. No es una palabra netamente con connotación exclusiva religiosa, no. Significa, Eucaristía significa dar gracias. Así de sencillo. Entonces, habiendo dado gracias por el fruto de la tierra, por el pan sin levadura que tipificaba a Él y nuestras vidas, etcétera, dice, ese pan lo partió. Ese hecho de partirlo, simbólicamente estaba hablando Jesús de su cuerpo que sería quebrantado, flagelado, golpeado, humillado. Y dijo: tomad, comed,
Porque en el momento que se come y lo digiere el estómago, ya viene a formar parte de ti. Ya se forma parte de ti. Entonces, de manera espiritual, en sentido espiritual, nosotros comemos ese pedazo de pan que representa el cuerpo de Cristo, sacrificado por nosotros. Y al comerlo de manera espiritual, Cristo está en nosotros y nosotros en Él. Les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Los rostros de los discípulos sin duda no dejaban de asombrarse y de manifestarlo. Yo me imagino a Pedro, que era como el más expresivo, haciendo, porque previo a eso, ¿se acuerdan cuando le dijo: Señor, que esto no te acontezca? No, que no te pase. ¿Cómo vas a morir? ¿Cómo no permitas que? Quítate, Satanás, le dijo. Estás poniendo tu mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Entonces, este pan representa mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y luego les dice, les da el mandamiento: haced esto, recuérdenme, hagan memoria de mí. Recuerden de dónde lo saqué. Recuerden lo que me costó. Recuerden que el Padre proveyó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que soy yo, y que mi cuerpo será partido, y todo ese sufrimiento que experimenté, el derramamiento de mi sangre, fue un alto precio, como para que anden jugueteando como los corintios y andemos mezclando y pervirtiendo las cosas santas de Dios. Recuérdenme para que no se les olvide. Hagan esto en memoria de mí. Enseguida, en el versículo 25 dice: asimismo tomó también la copa que contenía el fruto de la vid, el jugo de la vid, después de haber cenado, o sea, después de haber comido el corderito literal que habían sacrificado de 1 año. Después de haber comido ese corderito, ahora el Cordero de Dios dijo: esta copa que contenía fruto de la vid es el nuevo pacto en mi sangre. Ahora, era fruto de la vid, no era sangre, era un símbolo. El jugo del fruto de la vid simbolizaba la sangre de Cristo. Haced esto, o sea, tomar, comer, beber, todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Qué significa? Que Él murió por nosotros, que Él murió por todo el mundo. Y estamos anunciando, proclamando que a través de esa muerte, de ese Cordero Santo, el ser humano puede encontrar perdón de sus pecados, redención, rescate, salvación. Y no debemos de dejar de predicar este mensaje hasta que Él venga, tal y como lo dice ahí. Versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan, aquí Pablo entra en el meollo del asunto con los corintios, con algunos. De manera que cualquiera, quien sea, que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice Pablo, pruébese cada uno a sí mismo, examínese. O como nos decían cuando íbamos a la doctrina, ¿verdad? Un examen de conciencia. Y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe juicio para sí. Por lo cual hay muchos enfermos entre los corintios por causa de pervertir todo esto. Muchos se han enfermado, otros están débiles y muchos ya se murieron antes de tiempo. Dormir aquí es un eufemismo que habla de la muerte prematura de algunos cristianos que al decirlo
No pasa nada, mezclan todo. Y así como los corintios pervertían el verdadero sentido de una celebración cristiana, sea una boda, sea un cumpleaños, o sea, donde los cristianos estemos involucrados, cuanto más en la cena del Señor. Ahora, quiero hacer unas anotaciones a estos últimos versículos que leí. Pablo nos habla de una realidad que no debemos ignorar. ¿Cuál es esa realidad? Es la siguiente: que aunque ya no somos esclavos del pecado, todavía luchamos contra el pecado. ¿Entienden eso? O sea, antes éramos esclavos del pecado porque el pecado se enseñoreaba de nosotros. Yo me acuerdo cuando era esclavo del pecado. O sea, no oponía resistencia. Lo que veía que los demás hacían lo hacía, pero pues hasta con gusto y hasta con aplausos y hasta se gozaba uno. No podía decirle no al pecado. Pero cuando vino Cristo a tu vida, cuando vino Cristo a mi vida, nos liberó. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué? De la esclavitud del pecado. Yo recuerdo cuando nací de nuevo, cuando Jesús tomó mi vida, yo entregué mi corazón a Jesús. Al siguiente día, yo me convertí un jueves a las 8 de la noche, y al siguiente día yo ya tenía una conciencia que en ese momento yo no sabía explicar, pero yo llegué a mi trabajo donde hacía cosas que no estaban correctas. Y se me acercó un compañero de trabajo y me dijo: oye, Olivares, mira, aquí está la primera tranza que vamos a hacer el día de hoy. Y de manera así inmediata, yo le dije: ¿sabes una cosa? A ese compañero le decían el chivo. Le dije: ¿sabes qué, chivo? Eso se acabó. Yo ya no voy a participar en eso. Y se me quedó viendo así, como extrañado, así. ¿Qué? Le digo: no, se acabó. Ya no más de esto. ¿Y ahora qué te picó? Le dije: es que ya soy cristiano. Y él me dijo: pues yo también. Y me empecé a dar cuenta que ya el pecado ya no se enseñoreaba de mí. Pero a medida que corrían los años, me empecé a dar cuenta que el pecado seguía latente y rondando. Y me di cuenta que mis miembros estaban acostumbrados a pecar y mi mente a pensar mal. Y empecé a aprender a gobernarlos. No podemos evitar ser tentados, pero sí podemos evitar decir no a la tentación. Esa es la prueba de que ya no somos esclavos del pecado. Aún fíjate, cuando eventualmente caes en la tentación, es un profundo dolor el que se siente, ¿sí o no?, en el corazón, por haberle fallado. Esa es la señal inequívoca de que ya nos duele, ya no estamos más esclavizados al pecado, pero todavía luchamos con él.
en contra de él. Por eso Pedro, en su primera carta, 1 Pedro 2:11, dice lo siguiente: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La lucha es en la mente. ¿Se acuerdan cuando Satanás tentó a Jesús? Fue en la mente. El mismo versículo, pero en la versión, el lenguaje actual dice: amados hermanos en Cristo, les hablo como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo. Pues es una verdad, todos estamos de paso por este mundo. Dice: les hablo a ustedes, no hagan nada que obedezca a sus malos deseos, pues esos deseos los llevarán a la perdición. Ahí está la lucha. Que batallamos, seguimos luchando. El pecado sigue causando mucho dolor y amargura. Sin embargo, Jesús anhelaba tener y sigue anhelando tener profunda comunión con nosotros cuando los recordamos en lo que Él instituyó y conocemos como la Cena del Señor. Volvemos a 1 Corintios 11:27 para leer nuevamente: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué es comer indignamente? Bueno, en primer lugar, es una verdad que todos somos indignos del Señor, ¿sí o no? Todos somos indignos, porque todos estamos manchados con la mancha del pecado. Todos fuimos, como pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces no somos dignos de pararnos enfrente de Él. No merecemos nada de parte de Dios. Sin embargo, por su gracia, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, por gracia somos salvos por medio de la fe. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio vida cuando creímos. Entonces, por una parte, nadie es digno. Pero a lo que Pablo se refiere aquí, comer indignamente, es a la conducta deliberada, pecaminosa, que los corintios estaban teniendo, de menospreciar al pobre, de enseñorearse de él, de no compartir la abundancia que Dios les había dado, olvidándose de lo que Dios cómo los había sacado de la miseria de Egipto. A lo que Pablo se refiere es esa conducta irreverente, burlona, blasfema, conducta nada cristiana que los cristianos en Corinto estaban teniendo. O sea, la actitud de los corintios era: pues vamos a celebrar la cena del Señor y previo pues la fiesta del amor. Pero ya en su mente empezaban: pero lo que yo lleve, yo no voy a compartir con esos, que trabaje, y a mí me cuesta, y yo no, lo que lleve yo me lo como. Y otro se llevaba escondido, así como en las bodas se llevaban sus botellas escondidas y se emborrachaban. Y después de todas esas conductas vergonzosas, ponían cara de santito, de yo no fui, yo todo está bien conmigo. Y vamos a comer la cena del Señor y vamos a recordar lo que Él nos liberó. ¿Qué desvergonzados eran estos? ¿A recordar qué? Si seguían esclavos. A eso se refiere comer indignamente, o sea, de manera deliberada, sabiendo que tu conducta es mala y minimizarla, sabiendo que es malo que estés pleiteando y peleando con tu esposo cada día. Y minimizar la situación y decir: pues ¿quién no falla? Y la típica: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, siempre justificándonos. Y Pablo dice: no, si alguno se atreve a tener semejante condición en su pensamiento, está comiendo juicio de parte de Dios. Pero hay algo importante aquí, síganme con mucha atención, ya estoy terminando. Versículo 28. Por tanto, dice,
pruébese cada uno a sí mismo. Que Dios me dé gracia para explicarle en breves palabras por qué Pablo dijo, pruébese cada uno a sí mismo. Mire, es muy importante que notemos que no, esto que está diciendo Pablo aquí no es una exhortación para que los cristianos en Corinto, en este caso, se abstuvieran o los llevara a abstenerse de participar en la cena del Señor. No es una exhortación como diciendo, ¿saben qué? No la tomen, no la tomen porque sus conductas son malas. No, eso no es lo que Pablo está diciendo. Tampoco el hecho que les dice, el que toma, come juicio y bebe juicio, tampoco es una advertencia para no tomarla. No. Escúchenme, cristianos. Es al contrario, les está señalando sus conductas malas precisamente para invitarlos a que se arrepientan de esas conductas, de esos pensamientos, de esas acciones que estaban cometiendo contra otros hermanos, contra Dios mismo, se arrepintieran de esas conductas, de esos pecados no confesados, se pusieran a cuentas con los cristianos que estaban humillando, dejaron los pleitos, dejaron las discusiones, los desprecios, las ofensas, y por eso Pablo les dice, pruébese cada uno a sí mismo, o sea, reconozcan que han pecado. Y una vez que reconozcan que han pecado, que se han peleado, que han dicho malas palabras, que han tenido pensamientos sucios, una vez que los ubiquen y los reconozcan, arrepiéntanse, pídanle perdón al Señor. El apóstol Juan lo dijo muy claramente, si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Su sangre sigue siendo efectiva para seguir limpiándonos, pero no seremos limpiados si no nos arrepentimos. Entonces, fíjese, yo he estado a través de los años en infinidad de celebraciones de Santa Cena. No solo en casa de oración, sino en otras congregaciones. A veces me invitan a yo presidir la ceremonia, el memorial. Y yo me fijo, yo recuerdo haber visto a alguien que cuando se dio la explicación y pasaron con el pan y el fruto de la vid, él dijo, no, yo no, y se cruzó de brazos. No lo voy a tomar, dijo, y yo lo observé. Y no tomó la cena del Señor. Y al final me acerqué con él y le dije, oye hermano, ¿por qué no tomaste la cena del Señor? No, es que ando mal. Precisamente porque estás mal, debías arrepentirte y tomar la cena del Señor. Ahora, bien que no lo tomaste, en el sentido que no estás arrepentido y estás a lo mejor mínimo. No, ¿para qué lo tomo? ¿Para qué como juicio? No, es que la invitación no es para no comerla, sino para arrepentirnos. ¿Entendieron, cristianos? Entonces yo no quisiera que eso pasara aquí con algunos. No, pues es que yo ayer transeé a mi patrón y le volé 2,000 pesos. No soy digno de tomar la cena. No, pues arrepiéntete y regrésalos. Propóntelo en tu corazón, perdóname Señor, robé. Y toma por favor la cena del Señor. Acuérdate de lo que Él hizo para que no vuelvas a hacer ese pecado. ¿Me expliqué, hermanos? Espero que sí. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, ¿ven? Es la invitación a tener comunión profunda con Jesús de manera espiritual. Vamos a proceder al memorial. Un par de instrucciones. En primer lugar, pónganse de pie. Número 1, pónganse de pie. Número 2, quítese el cubrebocas, por favor, y póngalo por ahí, a un lado.
Los edecanes, los sugieres, por favor, deben estar ya listos. Van a pasar allí en el pasillo frente a usted los sugieres con unos recipientes que contienen un pedazo de pan y con una copita que contiene el fruto de la vid, ¿sí? Entonces usted va a tomar de manera individual su pedacito de pan y su recipiente con fruto de la vid. Yo los voy a dirigir para celebrar este memorial. Pero antes, ya pásenle. Pero antes, pruébate a ti mismo, examínate y acepta tu culpa, acepta tu pecado, acepta tus blasfemias, acepta tu avaricia, acéptala, reconócela. Pero no te quedes ahí, pídele perdón. Arrepiéntete, dile: Señor, ayúdame. Sin tu gracia yo no puedo ayudar.